Y el día de hoy nos encontramos en una ciudad que fue inaugurada en el año 753 a.C. Así como lo escuchas, 753 a.C. Fue inaugurada por Rómulo y Remo, una interesante historia. Esta ciudad es la más poblada de Italia, la cuarta más poblada de la Unión Europea. Es una ciudad que cuenta con muchísimos monumentos históricos, muchos monumentos interesantes, muchos monumentos que forman parte de toda la historia universal, la cual trataremos durante este día que vamos a estar aquí en esta ciudad, podérselos mostrar. No creo que nos dé tiempo mostrarlos por dentro porque tenemos muy poco tiempo para hacerlo, pero trataré de mostrarle algunas de sus fachadas y darle alguna recomendación para entrar, para venir a conocer un poco la ciudad y que no pierdan tanto ni el tiempo ni el dinero. Cuenta con varios monumentos importantes, entre ellos el Coliseo, la Fontana de Trevi, el Panteón, el Circus Maximus, e incluso se encuentra la ciudad más pequeña de Europa, ciudad o país. Y así es, si has dicho Roma, estás en lo cierto. Así que bienvenidos a Roma. El día de hoy comenzamos visitando el Coliseo Romano, el anfiteatro más famoso del mundo. Su construcción comenzó alrededor del año 72 después de Cristo, bajo el emperador Vespasiano, y se inauguró en el 80 después de Cristo con el emperador Tito. Con unas dimensiones de 189 metros de largo por 156 metros de ancho y unos 48 metros de altura, el anfiteatro Flavio servía para divertir a la población con combates de gladiadores, cazas de animales y ejecuciones públicas, así como espectáculos teatrales condecorados, y podía albergar unos 50.000 espectadores. Desde su inauguración por ahí en el año 80 después de Cristo, se mantuvo activo durante siglos, hasta aproximadamente el año 404 después de Cristo. Y es que el Coliseo fue dado su nombre gracias a la estatua del Coloso de Nerón. ¿Pero quién fue Nerón? Nerón fue el quinto emperador romano y el último de la dinastía Julio-Claudia. Gobernó desde el año 54 hasta el 68 después de Cristo. También fue conocido como el peor y más cruel emperador de Roma. Y esto fue debido principalmente por haber dado la orden de asesinar a su propia madre y a su esposa Octavia, así como perseguir y culpar a miles de cristianos tras el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, y por derrochar en obras como la lujosa Domus Aurea, también conocida como la Casa de Oro. El Domus Aurea simboliza tanto la opulencia como la decadencia. Nerón murió en el año 68 después de Cristo, con el cual terminó su dinastía. Quienes le sucedieron decidieron eliminar todos los elementos de su opulencia. El Coloso de Nerón fue una enorme estatua de bronce de aproximadamente 30 metros, levantada cerca de su palacio. Tras su muerte, emperadores posteriores la modificaron para que representara a un dios solar, y más tarde fue trasladada cerca del anfiteatro Flavio. De hecho, el nombre Coliseo probablemente viene de ese nombre Coloso. Con los siglos, la estatua desapareció y se cree que fue destruida o reciclada como metal. También se conoce muy bien que dentro de este anfiteatro, también denominado Anfiteatro Flavio, murieron muchísimos gladiadores, pero no solamente gladiadores, murieron también animales, y se cree, hay historiadores que hablan que murieron alrededor de 500.000 personas y más de 1 millón de animales. Y es que no solamente se celebraban aquí batallas de gladiadores, sino también batallas navales, en los cuales rellenaban todo el Coliseo de agua e interpretaban batallas que se habían realizado anteriormente. Actualmente lo que es el Coliseo creo que queda alrededor de 1/3 de lo que realmente fue, porque muchísimo de los materiales, entre ellos el mármol que se utilizó en esa época para construirlo, fue utilizado actualmente para construir la Basílica de San Pedro, basílica que veremos
dentro de un rato. Y aquí te van unos tips. Las entradas les recomiendo comprarlas por la página oficial del Coliseo. Así ahorrarán tiempo en cola. Tienen un precio de 18 euros la entrada general y 2 euros para edades entre 18 y 24 años. Con esto puedes visitar tanto el Coliseo, el Foro Romano y el Palatino. Solo la visita del Coliseo tiene una duración de 75 minutos como máximo. Para visitar el Foro Romano y el Palatino necesitarás entre 2 y 4 horas extras. La mejor hora para visitar el Coliseo es a primera hora sobre las 8:30 de la mañana o después de comer entre las 2 y 3 de la tarde. Y ahora estamos pasando por lo que sería el Foro Romano. El Foro Romano es considerado el primer centro comercial de la historia de la humanidad. Así como lo escuchan. El primer centro comercial. ¿Y por qué era tan importante? Porque aquí venían todos los romanos a comerciar, a ganarse la vida, a vender tanto agricultura, lo que ganaban, lo que se cosechaba, como muchas artesanías que se realizaban en la época. Era tan importante que aún todavía tenemos ese modelo de los centros comerciales. Imagínense algo, si esto era la capital del comercio donde venían todos a comprar, a comerciar, porque por supuesto en esa época era la forma de subsistir, se compraban armas, comida, ropa, y era el punto de encuentro de la mayoría de los habitantes de Roma. Y se dice que si en esa época habían 4 millones de habitantes en toda Europa, había 1 millón solamente viviendo en Roma, 1 millón solo viviendo aquí. El Foro Romano era el corazón de la antigua Roma, una gran plaza donde todo lo importante pasaba. Aquí se mezclaba la política, juicios, religión y la vida cotidiana. Era el lugar donde Roma funcionaba. El Foro Romano era simplemente la plaza mayor de Roma, pero en modo imperial. Gobierno, tribunales, templos, negocios. Si Roma tenía un centro de control, este era el Foro Romano. Y hemos llegado aquí a la Fontana di Trevi. Vamos a ver si tenemos por dónde pasar para podérselas mostrar. Es bastante difícil porque creo que es uno de los lugares más concurridos de la ciudad. Más conocida como la fuente más hermosa de todo el mundo. La Fontana di Trevi es uno de los lugares más visitados de toda Roma y la fuente barroca más famosa de ella. Esta se encuentra pegada al Palazzo Poli e inició su construcción en el año de 1732 y fue culminada en el año de 1762. Fue diseñada por Nicola Salvi y terminada por Giuseppe Panini. Además, esta mide 26.3 metros de alto y casi 50 metros de ancho. Es aquí donde termina el recorrido del antiguo acueducto Aqua Virgo, en funcionamiento desde la época romana, desde el año 19 a.C. La figura central es el Oceanus, muchos le llaman Neptuno, pero no es el nombre correcto. Dice la leyenda que si tiras una moneda de espaldas a la fuente, aseguras una próxima visita a Roma. Bueno, se logró estar cerca de la Fontana di Trevi. ¿Sabías que la fuente da 3.000 euros diarios? Hasta el 2006 ese dinero que la gente tiraba ahí pidiendo el deseo era público, hasta el 2006. Después del 2006 hicieron un decreto en el cual el dinero que se tiraba ahí era de Roma y actualmente todo ese dinero se dona a una fundación benéfica que es Caritas. Ah, qué buen dato. 1 millón de euros al año. Vamos a hacer nuestra aportación anual a Fundación de Caritas también. Dicen que el que la tira regresa a Roma. Sí, Nosotros ya regresamos. pues voy a tirar otra vez. Tienes que cogerlo en mano derecha y luego voltearte de espaldas a la fontana y cruzando el hombro izquierdo lo tiras para atrás. Por encima del hombro, exacto. Exacto, Vamos. por encima del hombro izquierdo. Pues vamos para allá. Special for you, my friend. Thank you. Ah, vale. Este helado de limón es súper bueno. No he comido un helado de limón tan bueno desde la heladería 4D en Maracay.
No, yo creo que eso lo dijiste la otra vez que vinimos también a... Puede ser, pero es que es demasiado bueno. A lo mejor no me acordaba ya después de tantos años, pero este helado es buenísimo. A mí ya no me queda nada. La Fontana de Trevi viene por el nombre en italiano de 3 vías o 3 calles en español. Entonces es la fuente porque aquí confluyen 3 calles. Rómulo y Remo se dice que fueron hijos de Rea Silvia, una sacerdotisa, y del dios de la guerra, Marte. Pero Amulio, quien era el rey de Alba Longa, una ciudad, estado mítica, que mandaba en ese momento, entró en pánico y ordenó que los abandonen en el río Tíber. Cuenta la leyenda que una loba los encontró y los amamantó al pie del monte Palatino, hasta que los halló un pastor y los crió como si fueran suyos. Años más tarde, los gemelos deciden fundar una ciudad, pero discuten por quién mandaría. Y es ahí donde Rómulo pone fin a la vida de Remo. Y así, entre mito, drama y sangre, nace Roma. Este es nuestro primer tour guiado. Nunca lo hemos hecho de esta forma antes y la verdad hay algunas cosas interesantes. Por ejemplo, siempre están pendientes de ti y una de las cosas que nuestro guía nos repite constantemente es que hay muchísimos pickpockets por todos lados y nos advierte siempre que tenemos que cerrar las carteras, que tenemos que estar pendientes porque ya los pickpockets nos están esperando. Así que cuidado. Y es que es de manera recurrente que nos dice nuestro guía: tengan cuidado, los pickpockets, los carteristas los están esperando. La verdad que no me sorprende mucho que hayan carteristas aquí. No lo quiero decir muy duro porque, bueno, pero no me sorprende nada porque todo el mundo está ahí apretujado. Que esto es muy fácil para los carteristas llegar, meterte la mano en el bolsillo, sacarte tus pertenencias e irse tan tranquilos a por otra víctima. Y así todos los días. Mientras tanto, yo me como mi helado. Giorgio, Dime. quiero agradecerte porque de verdad que haces un trabajo estupendo. Ok. Nos llevas, nos guías a todos lados y de verdad que con la amabilidad que tienes, pues haces que disfrutemos muchísimo el día. Muchísimo. Muchas gracias. Es muy gentil. Gracias. Ahora, esto es nada. Esta es la primera parte del día. Ahora vamos a bailar todos juntos y después... No, estoy jugando. Después, a la fin del día. Bueno, y como algunos saben, al final decidimos hacer el viaje a Roma con un tour pago. ¿Por qué un tour pago? Porque nos ofrecía muchas ventajas que no podíamos hacer de manera individual. Si te quedas al final del video vas a saber cuánto gastamos, el por qué específicamente lo hicimos de esta manera, cuál paquete contratamos y cómo ha sido la experiencia de tener un guía que nos lleve por toda la ciudad y cómo ha sido la experiencia de caminar por la ciudad durante todo este trayecto que estuvimos en Roma. Si estás planeando tu próximo viaje y no quieres estar buscando Wi-Fi por todos lados, te voy a recomendar algo que yo siempre utilizo y es la aplicación de Hola Fly. Básicamente es una eSIM que instalas desde tu móvil en 2 minutos y listo. Llegas al país, activas los datos y estás conectado en menos de 1 minuto. Nada de roaming locos, nada de contratos raros. Lo que más me gusta es que tienes datos en un montón de destinos y puedes elegir el plan según los días que vayas a estar. Si cambias de país, sigues tranquilamente. Además, si te surge algo, el soporte técnico es súper rápido. Sinceramente, si viajas, necesitas internet para mapas, Uber, traducciones o para subir las historias al momento. La verdad es que te recomiendo muchísimo esta eSIM para cuando vayas de viaje. Tienes que estar pendiente de los y a la vez también tienes que estar pendiente de los coches y las motos. Todos transitan por unas calles que son de 2 metros, donde caben pues carros, coches, motos, bicicletas, scooter. Se vuelve bastante complicado moverse en esta ciudad. Bueno, para el que vive acá, yo creo que no lo debe pasar muy bien y debe odiar venir al centro, porque hay tanta gente que se vuelve difícil moverse. Y ahora paramos nuestro recorrido para comer. Mira, y los precios, la verdad que no son nada caros aquí. Tenemos pasta, lasaña, carbonara, espagueti, milanesa a la parmesana, todo está más o menos a unos 10, 11, 12 euros. Los precios son bastante buenos.
Antipasta sí que hay de 3,5 € hasta 14 euros. Mira, hay espaguetis con almejas, como marisquería, ¿no? Las carnes a 13, 18, 20 euros. Mira, hay 1 kilo de florentines, es una carne florentina, 60 euros el kilo. Debe ser muy buena. Pizza, sí, ya yo estoy cansado de comer pizzas. Pizza comemos casi que todos los días en el crucero, así que pizza nada. Vamos a comer obviamente pasta. ¿Por qué? Porque estamos en Italia. Porque estamos en Italia. Y yo también me pedí algo con mozzarella di búfala, así que a ver qué me preparan porque va a ser una sorpresa, no sé, yo pedí algo y el chico me dijo que ya sabía que me iba a traer, así que estamos esperando una sorpresa. Y ya la probaremos. ¿Qué te pediste, Mar? Algo tradicional. Algo tradicional. ¿Crees que va a estar bueno? Excelente. ¿Está bueno? La pasta está bene. ¿Te gusta? ¿Está bueno? Está buenísimo, muchas gracias. Gracias. Vosotros, señores. 49 euros la comida, no creo que haya salido muy caro. Comimos los 3, quedamos bastante llenos, así que seguimos caminando. Recordando también que escogimos hoy pagar la excursión, era por varias razones. Una, por quitarnos un poco de la cabeza el estrés de tenemos que ir aquí, tenemos que ir al otro lado, con el tiempo, viendo un poco a contrarreloj. Ellos nos planifican todo. Y lo otro, queríamos saber cuánto puedes gastar viniendo en una excursión normal y comparativamente con el día de ayer que nos fuimos a 2 ciudades también sin excursión. ¿Tú has visto qué queda allá atrás? Este es una fuente de agua potable. En Roma hay muchísimas. Hay más de 2000 fuentes y muchísimas de ellas, creo que la mayoría son de agua potable, por lo cual la gente viene aquí, rellena su botella de agua, no tiene que pagar el agua. Aquí el agua en Roma es gratis. Me parece muy bien, la verdad. Está buena el agua. Está fresquita, no tiene ningún sabor raro. Esto es un hack de Roma. Caminar por las calles de Roma es como ir por una ciudad moderna, pero con 2000 años escondidos en cada esquina. Vas por una calle estrecha con adoquines y escuchas el eco de tus pasos. Y de repente aparece una fachada enorme, un puente, una columna rota, un arco. Lo mejor es la sensación constante de sorpresa. Y cuando crees que ya has visto todo, giras otra esquina y Roma te vuelve a decir, todavía no has terminado. Nos encontramos en este hermoso edificio del Panteón de Roma, una edificación que fue construida en el año 118 después de Cristo con el emperador Adriano, después de que el anterior panteón se quemara. El Panteón de Roma es uno de los edificios mejor conservados de la antigua Roma. Es un templo romano cuyo nombre, Panteón, proviene del griego Pantheus, que significa de todos los dioses. Lo mandó a construir Marco Agripa en el año 27 al 25 a.C. El que vemos hoy es una reconstrucción hecha bajo el emperador Adriano, alrededor del año 118-125 después de Cristo. Esto debido a los incendios ocurridos en Roma, y en el año 609 después de Cristo se convirtió en una iglesia cristiana, Santa María ad Mártires. Justo arriba en sus fachadas podemos ver una placa en latín que traducida dice: Marco Agripa, hijo de Lucio, cónsul por tercera vez, lo construyó. Y el panteón anteriormente era un templo de glorificación de antiguos dioses que luego, posteriormente de que cayera el Imperio Romano, aproximadamente en el año 609 después de Cristo, fue convertido en una iglesia cristiana. Y es que el óculo central de este templo tiene un diámetro de 9 metros y es una de las cúpulas mejor conservadas y de mayor tamaño que existe en actualidad. Y bueno, como en todos los lugares de Roma, cuando visitas Roma, la mayoría de los monumentos te encuentras esto.
Colas y colas de gente que quiere entrar, que quiere visitar. Por supuesto, es una de las ciudades más famosas del mundo, es una de las ciudades más bonitas. Es la segunda vez que nosotros estamos aquí en Roma. Por supuesto, cada vez que hemos venido aquí nos quedamos maravillados con todos los monumentos que hay aquí. Roma realmente es la capital eterna, la capital que nunca duerme. Es un lugar donde vas a encontrar, además de muchos monumentos que están abiertos al público, este particularmente, cuando vinimos hace 6 años, era totalmente gratuito. Ahora tienes que pagar 5 euros para entrar. Luego te encuentras también lugares como este, en el cual están monumentos que siempre están en reparación. Hay muchísima gente, eso sí, pero aunque sea así, la ciudad de Roma es maravillosa. De verdad que enamora. Es la segunda vez que venimos. Y quiero venir más. Yo tengo una foto justo desde este monumento para acá, hacia el Panteón. Recordando un poco la vez anterior que estuvimos en Roma, bueno, digamos que fuimos víctimas, ¿no? Era nuestro primer viaje juntos grande, la verdad. No, Sí. no tuvimos mucha idea de cómo iban Sí. las cosas. ¿Recuerdas qué nos pasó? Sí, estuvimos caminando cerca del Coliseo, se nos acercaron las personas e intentaron darnos las pulseras. Obviamente te dicen, no, es un regalo, es un regalo. Sí, a ver, los chicos se te acercan de manera amable, Sí. preguntándote de dónde eres, tratando de buscarte conversación, pero son amables, no van a ni agredirte ni nada. Lo que pasa es que una vez que ellos te dan la pulsera, y muchas veces te la ponen así y ya está, Sí. te la dejan ahí y tú sigues caminando y después luego van detrás de ti, Sí, y piden tratando de cobrártela. importante, nunca coger nada. Y ya que hemos llegado a esta especie de plaza, ¿qué tal si nos cuentas qué es este lugar? Vale, ¿Vale? os lo contaré. El templo di Vivia Sabina e Adriano, en plena Piazza di Pietra. La obra se empezó en la época del emperador Adriano, que probablemente quería dedicárselo a su esposa Livia Sabina, que murió en el año 136. Pero quien lo terminó hacia el año 145 después de Cristo fue su sucesor, Antonio Pío. El templo tenía 8 columnas en los lados cortos y 13 en los largos, sobre un podio elevado con escalinata. Actualmente solo quedan 11 de ellas y desde 1873 es la sede de la Cámara de Comercio de Roma. Y justamente ahora nos encontramos en Plaza Navona. Antiguamente todo esto era una construcción de un estadio, estos estadios ovales que se construían en esa época para las peleas, carreras de caballo. Estamos hablando de que en el año 80, primer siglo después de Cristo, más o menos en el año 80, se empezaron a construir y a celebrar este tipo de actos donde murió muchísima gente, donde murieron muchos animales peleando muchísimos años. Este lugar aquí era un lugar donde ellos venían a divertirse. En estos estadios, o en este estadio en particular, asistía aproximadamente o tenía una capacidad de 30.000 personas, a diferencia del Circo Máximo, que quintuplicaba esa cifra. Algunos dicen que cabían 250.000 personas. Imagínense el Camp Nou o el Santiago Bernabéu, en el cual caben aproximadamente 85 o 95.000 personas. Imagínense la magnitud del Circo Máximo, donde cabía tal cantidad de gente. Actualmente, como vemos, es un lugar de comercio, un lugar donde venden, donde hay muchos restaurantes, donde hay ventas de ropa, donde hay ventas de libros, donde hay heladería, donde venden algunos recuerdos, y hay 3 fuentes bastante grandes, bien bonitas, que ahora mismo están en mantenimiento, pero normalmente estas fuentes, como son una belleza, viene muchísima gente a hacerse fotos aquí. Otra de las fuentes de agua, normalmente donde viene la gente a lavarse un poco las caras, a beber agua. El agua es potable y es fresquita, no tiene ningún tipo de sabor raro, sabe tal cual como si lo hubieses comprado
en un supermercado. Debido al caos de la ciudad y al poco tiempo que teníamos, porque ya tocaba volver al barco, no pudimos quedarnos lo suficiente en los alrededores del Vaticano para poder grabar como se merece. Y ojo, esto puede pasar si vienes a Roma con el tiempo justo. La Ciudad del Vaticano oficialmente es un estado soberano y considerado un país desde el año 1929. Es la sede de la Santa Sede, el centro del gobierno de la Iglesia Católica. Principalmente vive el Papa, miembros del clero, personal que trabaja ahí y la Guardia Suiza Pontífica. La población total ronda alrededor de 882 habitantes, según datos propios del Vaticano. El Museo del Vaticano incluye la Capilla Sixtina y tiene un coste de alrededor de 20 euros la entrada general. La Basílica San Pedro puedes entrar totalmente gratis, puedes reservarla con un coste adicional y el último domingo de cada mes es totalmente gratis. Y hasta aquí el video de Roma por hoy. Si te gustó, dale a like, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos, ya que en el próximo te hablaremos de tiempo, costes de visitar la ciudad. Así que nos vemos en un próximo video. Chao, chao, se les quiere.